Vamos a saludar a quienes nos están viendo a través del Facebook, especialmente a mis hermanas de Roca, que nuestro pastor les estuvo avisando. Damos gracias al Señor porque ya podemos encontrarnos junto a nuestras hermanas de nuestra iglesia acá en Chillán, de poder verles, poder saludarles, poder compartir una palabra con ellas, y que damos gracias al Señor por esta bendición que nos permite, ¿no es cierto?, de estar junto a nuestra iglesia acá en Chillán. Amén. Así que vamos a compartir la palabra y les voy a pedir que busquen en su Biblia en el Evangelio de Mateo. Amén. Capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23. Y como decíamos, este mensaje tiene como título, ¿cómo estás tú? ¿O cómo te estás preparando tú? Amén. Para lo que nos va a hablar el Señor en esta noche. Amén. Dice así en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Amén. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios y buen Padre celestial, ante tu presencia estamos, Señor, dándote gracias por este momento que tú nos permites, mi Dios, de poder predicar tu bendita palabra. Señor, mira, la hemos leído en esta hora, Padre, pero yo te ruego que tú puedas traer a mi vida también, Señor, y a mi boca, a mis labios, palabras, Dios mío, que puedan bendecir la vida de cada una de mis hermanas, bendecir mi vida, Señor, en esta hora. En tus manos nos ponemos, Señor, para que tú hables, Señor, a través de mi vida, a tu iglesia, Señor, en estos tiempos en los cuales nos encontramos, Señor. Oh, bendito Dios, que esta palabra provoque bendición en cada una de nosotras, Padre, porque es lo que necesitamos en estos días. Dios mío, que tu palabra nos confronte, que tu palabra, Señor, nos redarguya, nos reprenda, si así fuere, para poder entender, Dios mío, que el tiempo se corta, que el tiempo de tu venida ya viene, que está pronta, Señor, y solo nos resta prepararnos y hacer tu voluntad, Dios mío. En esta hora pido tu bendición sobre esta palabra, sobre nuestra vida, la bendición que es del Padre, que es del Hijo y que es del Espíritu Santo. Amén y amén. Y la gloria sea para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Estemos atentas a la palabra del Señor, aunque seamos poquitas. Dios no se glorifica en multitudes solamente. Amén. Nosotros allá en Roca a veces somos poquitos los que vemos en los cultos, pero hemos visto la mano de Dios, cómo se ha movido, cómo Dios ha hablado a través de su palabra, cómo Dios ha bendecido la iglesia. Amén. Y yo creo que en esta hora también va a ser así. Amén. Bueno, ya hemos leído estos versículos, ¿no es cierto?, de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo. Amén. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabra del Señor, estando, ¿no es cierto?, con sus discípulos. Recordemos que las multitudes se acercaban a escuchar al Maestro. Amén. A escuchar la palabra de Dios. Y en esta ocasión, ¿no es cierto?, lleva como título estos versículos, nunca os conocí. Amén. Qué tremendo, ¿no? Decíamos delante que los años no nos van a salvar. Que el tiempo que estemos en el Evangelio no nos va a salvar. Que el cargo que tengamos dentro de la iglesia no nos va a salvar. ¿No es cierto? No nos va a salvar el que tengamos nosotros el carnet de pastor, que seamos la esposa del pastor, no nos va a salvar, ¿no es cierto? Que seamos, ¿no es cierto?, la corista, la voz cantante, o la hermana o el hermano que lleva el instrumento, que dirige el coro, no nos va a salvar, ¿no es cierto?, el título de diácono, de diaconisa, ¿no es cierto?, de profeta, como hoy en día, que hoy más que nunca hay profeta, no nos va a salvar nada de eso. Nada, solamente nos va a salvar el haber preparado nuestras vidas, el habernos santificado, el habernos hecho frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Y es lo que nosotros vamos a analizar
cuáles son las cosas de las que nos tenemos Ayúdanos, que preocupar, Señor Jesús, para no escuchar estas palabras que el Maestro les dice, ¿no es cierto? Como decía en el último versículo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo estarían, no sé, ¿no es cierto? ¿En qué condiciones que dice? Hacedores de maldad, hacedores del pecado. O sea, ustedes están haciendo pecado, están haciendo maldad. ¿Cómo pueden pretender ser llamados hijos míos? Amén. Entonces, una de las cosas que Dios nos está pidiendo a nosotros, amén, para que, como dice el primer versículo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque hay muchos que dicen, no, yo soy evangélico, yo soy cristiano. Pero ¿qué dicen tus frutos? ¿Cuál es la luz que tú estás dando? Eres la sal de la tierra, que nos dice la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Estamos dando luz, estamos dando testimonio que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados, que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo. Porque recuerden que cuando nosotros venimos al Señor, Él nos perdona, nos lava, nos limpia, dice que nace una nueva criatura. Amén. Eso significa que lo que antes nosotros hacíamos, ya no lo hacemos. Porque dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nace una nueva persona, nace un nuevo ser, con otro corazón, con otros sentimientos, con otra forma de vivir, con otra forma de ser. Entonces, para que estas palabras nos estén, ¿no es cierto?, sean para nosotros, ¿no es cierto?, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos hay que estarse santificando. El cristiano tiene que santificarse, y no solamente a veces santificado ayer, sino todos los días permanecer en esa búsqueda, permanecer, ¿no es cierto?, en la santidad para con Dios. Porque, hermana, la podemos perder en cualquier momento. En cualquier momento podemos perder la santidad que hay en nosotros, perder, ¿no es cierto?, la comunión con Dios. Amén. Y eso es una verdad. Porque todos los días luchamos con esta carne. Porque recuerden que la palabra del Señor dice que esta carne es débil. ¿No es cierto? Es débil, está ahí propensa a caer, propensa, ¿no es cierto?, a fallar la carne. Amén. Por eso nosotros todos los días tenemos que luchar para santificarnos, para tener una verdadera comunión con Dios, para estar buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Para buscar el reino de Dios, porque dice todas las demás cosas serán añadidas. Y hermanas, cuando hay una verdadera comunión con Dios, tenemos clarito lo que Dios nos pide. Amén, sí, pero cuando dejamos de buscar de Dios, comenzamos a mirar otras cosas y decimos, Señor, si no es tan así, no es tan exigente Dios. Entonces comenzamos a abrir una pequeña puerta, ¿no es cierto?, donde comienza la liviandad en nosotros. Amén. Comenzamos a conformarnos, así como estamos. O sea, si hoy día no oro, no importa. Mañana voy a orar. Pero ya te pasó un día sin buscar de Dios. Ya te pasó un día sin estar en la presencia de Dios. ¿Cómo te vas a consagrar? ¿Cómo te vas, ¿no es cierto?, a buscar el reino de Dios si estás preocupada de otras cosas? Cuando nosotros tenemos que levantarnos, lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios, a darle gracias porque nos guardó durante la noche, y presentar el día que la palabra del Señor dice tiene su propio afán. Amén. Tiene su propia lucha, cada día tiene su propia lucha. Pero hermanos, nosotros hemos dejado de pelear, hemos dejado, ¿no es cierto?, de buscar de Dios, hemos dejado de consagrarnos. Amén. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Tenemos que santificarnos todos los días, afirmar vuestros corazones, afirmar nuestra fe, hermana. Porque cuando hay una lucha en el día, a veces la fe flaquea. La fe, ¿no es cierto?, ahí se ve media debilucha y dice, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios va a orar? ¿Será que Dios va a hacer cosas lindas? Comienza la fe a flaquear, a menguar. Entonces tenemos que afirmar nuestros corazones para estar irreprensibles en santidad. Amén. Delante de Dios y de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde estamos haciendo nosotros tesoro? ¿Dónde estamos nosotros teniendo la mirada? Hermana, nosotros hoy día más que nunca nosotros no tenemos que descuidarnos.
El Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto. Yo decía el jueves en la radio, decía, hermanas, ¿cuánto hemos predicado en la calle? Cristo viene. El primer, ¿no es cierto?, sermón que damos en la calle, Cristo viene pronto. Tu alma perdida que estás, ¿cierto? Ven a Cristo. Pero a veces nosotros estamos dentro de la iglesia y no nos damos cuenta y estamos perdiendo nuestra salvación. Estamos perdiendo, ¿no es cierto?, esa salvación que costó un precio tan grande, tan grande. Y nosotros la descuidamos porque la salvación la podemos perder, hermana. Podemos perder nuestra salvación. Si no somos fieles a Dios hasta el último día de nuestra vida, podemos perder nuestra salvación. Entonces, ¿dónde tenemos la mirada puesta nosotros? ¿Dónde está ese tesoro más grande que debemos de cuidar? Dice la palabra del Señor, buscar el reino de Dios. Amén. Y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Hermanas, venga lo que venga a este mundo, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Dios nunca nos va a dejar. Vendrá necesidad, vendrá, ¿no es cierto?, hambre, como va a venir, hermana. Va a venir, pero a sus hijos, recuerden, nunca les va a faltar, porque tenemos nuestro tesoro más grande, que es en el reino de los cielos. Amén. En buscar a Dios, en santificarnos, en tener comunión con Dios, en preparar nuestra vida para cuando el Señor venga. Siempre lo digo, o en forma individual o que venga por su iglesia. Amén. Buscar el reino de Dios, buscar de mañana. Amén. Daniel dice que buscaba de mañana, tarde y noche, 3 veces al día oraba Daniel. Los hombres de Dios oraban siempre, no solo una vez, 2, 3 veces, 4 veces, a veces es necesario ir a la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo dejamos para estar en comunión con Dios? Amén. Debemos nosotros caminar mirando a Cristo. Amén. La palabra del Señor en Hebreos dice, en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Amén. El consumador de la fe. Eso es lo que dice. Si usted quiere buscarlo, Hebreos capítulo 12. Amén. Versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono, ¿no es cierto?, de Dios. Ahí puestos los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos la mirada, hermano? Los problemas tenemos la mirada, tenemos la mirada puesta en toda la situación que está sucediendo en nuestro país, en la economía, en los problemas, en la familia. ¿Dónde tenemos puesta la mirada nosotros? Puesto los ojos en Jesús. Gloria al Señor. En Él, hermana, desde que nos levantamos tomados de la Amén. mano del Señor, mirándolo a Él, ¿no es cierto?, anhelando las cosas del Señor. Nosotros veníamos de vuelta, ¿no es cierto?, de la segunda aduana, que tuvimos que volvernos. Comenzamos a escuchar alabanza, hermana, en el auto, y Dios tocó nuestras vidas. Dios tocó, se sintió la presencia del Señor. Orábamos, llorábamos al Señor ahí en ese lugar, en el auto. ¿Por qué? Porque estábamos alabando a nuestro Señor. ¿Cuántas veces a lo mejor a usted le ha pasado que en el hogar está haciendo las quehaceres y tiene alabanza y está cantando y siente la presencia del Señor? El Señor toca su vida. Usted siente paz, siente gozo en su corazón, porque está, ¿no es cierto?, alabando a su Dios. Aunque está, ¿no es cierto?, quizás cocinando, pelando las papitas ahí, ¿no es cierto?, preparando la comidita, pero está escuchando alabanza, y ahí está la presencia del Señor tocando su vida. Yo lo he sentido, yo lo he vivido, por eso lo digo, que Dios lo puede hacer. Amén. Yo una vez iba caminando en moto, hermano, iba en moto yo, y empecé a cantar una alabanza. Iba en mi moto, yo conduzco moto, usted sabe. Iba cantando una alabanza, y esa alabanza decía: ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me tocaste? Y digo: Señor, digo, si ha pasado día y tú no me has tocado. Y yo sentí la presencia de mi Señor ahí conduciendo en la moto, y llegué a mi casa llorando. Sentí la presencia del Señor, porque Él habrá visto en ese momento que mi corazón reconoció que yo necesitaba su presencia. ¿Cuántas veces anhelamos la presencia de Dios? Nos pasan los días, nos pasan las semanas. ¿Cuántas veces nos hemos quebrantado en la presencia del Señor? ¿Cuántas veces hemos anhelado de Él? A veces nos pasan los días, y nos afanamos en otra cosa y nos despreocupamos de buscar al Señor. Hermana, el Señor nos va a decir: no todo aquel que me dice Señor, Señor. Usted quizá va a poder decirle: Señor, pero yo nunca falté a los cultos.
Pero Señor, yo siempre me congregaba. ¿Cuántos dirán, Señor, pero tú me usaste para poner la mano en los enfermos y los enfermos fueron sanos? ¿Cuántas veces, Señor, tú me usaste para profetizar? ¿Cuántas veces me tocaste y yo danzaba y hablaba de lengua? Eso no nos va a salvar. Si no somos fieles al Señor, si no guardamos la santidad, si no nos consagramos, si no velamos, si no velamos como esas vírgenes que estaban preparadas, velando, para que cuando el Señor viniera, la encontrara haciendo así, dice su palabra. ¿Cuánto nos hemos despreocupado? ¿Cuánto hemos dejado de buscar de Dios? ¿Cuánto hemos dejado de leer las Escrituras? ¿Cuántos hemos dejado? Mucho, hermano. Muchas hermanas han terminado así, descuidando completamente, ¿no es cierto?, de buscar a Dios, ¿sabe? Porque se conforman con ir al culto. ¿Verdad? Se conforman porque como dicen evangélicas, soy evangélica, se conforman con eso. Pero Dios no nos va a venir a buscar por eso, Dios no nos va a llevar porque nosotros venimos al culto, Dios no nos va a llevar porque estamos en la iglesia, Dios no nos va a llevar porque hacemos esto, lo otro. No, porque acá le dice, no todo aquel que me diga Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad del Padre está aquí, en la palabra del Señor. Ser obediente a la palabra. Si Dios requiere algo de nosotros, amén, Señor. Si es necesario dejar esto por amor, Señor, a ti, por alcanzar la salvación y la vida eterna, yo lo voy a dejar. Si yo tengo que olvidarme de esto, Señor, yo tengo que olvidarme. Saca esto que impide, Señor, esa verdadera comunión contigo, el estar preparando en santidad, en búsqueda. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en ese día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Como le decía, muchos van a decir, Señor, yo puse la mano sobre los enfermos y ellos fueron sanos. Señor, yo profeticé. ¿En cuánta iglesia, hermana, si no hay profecía, el culto ahí no estuvo Dios? Y a veces las profecías son del corazón de la persona que está profetizando. No son que viene de parte de Dios. Pero hay iglesias donde hay mucha profecía, y dejan de lado la mayor profecía que es la palabra. Esta es la mayor profecía que debe haber dentro de la iglesia, en la palabra de Dios, porque ella es la que nos dirige, la que nos guía, la que nos muestra su voluntad. Y dice que Él conoce el ayer, hoy y el mañana. Él conoce todo, Él sabe todo, y aquí en la Escritura encontramos todo. Esta es la profeta mayor que hay dentro de la iglesia. Pero muchos le dan mucha importancia a los profetas, lo que dijo la profeta que se levantó en el culto, y la palabra de Dios queda de lado. Y no es así. Muchos dirán, profetizamos, pero muchos profetizarán no en el nombre de Dios, porque así algunos profetizan de su propio corazón. Entonces Dios nos ayude a nosotros. Muchos dirán, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así dirán delante de la presencia del Señor. Pero ¿el qué les va a decir? No os conozco, obradores de maldad. No os conozco. Amén. Yo siempre digo, cuando uno le ora al Señor, yo digo, Señor, ¿será que tú estás escuchando mi oración? ¿Será que mi voz, Señor, es conocida ante ti? O a lo mejor Dios ya ni nos conoce, porque como nunca oramos, porque nunca clamamos a Dios, porque nunca estamos en la presencia de Dios, quizás que ya Dios se ha olvidado cómo es nuestra voz. Ni se acordará, porque lo hemos dejado de lado. Si, hermana, Dios nunca se va a apartar de nosotros. Somos nosotros quienes nos apartamos de Él. Somos nosotros quienes descuidamos de la búsqueda con Dios, la santidad, ¿no es cierto?, el estar en su presencia. Amén. ¿En qué hemos puesto la mirada? Estamos verdaderamente avanzando al blanco perfecto que es Cristo nuestro Señor. Estamos caminando, ¿no es cierto?, hacia la vida eterna. ¿O nos hemos descuidado? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estás tú? Decía esa pregunta. ¿Cómo estás? Si el Señor viniera en esta hora, ¿cómo estamos? Señor Jesús. ¿Estamos preparadas? No. ¿Estamos, ¿no es cierto?, con nuestras lámparas encendidas? ¿Estamos con nuestras vestiduras blancas? ¿O todavía hay parte de las vestiduras que tenemos que limpiar? ¿Que tenemos que despojarnos? Hermana, sí, la palabra del Señor dice que toda cosa que nosotros atáramos aquí, tenemos que aquí desatarla. Nos vamos a ir a los cielos a desatar los nudos que tenemos acá. Amén. Tenemos que buscar de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Todo
las demás cosas que necesitemos, Dios las va a añadir. Todas las demás cosas que usted, que yo necesitemos, Dios las va a conceder. Pero siempre y cuando nosotros estemos primero teniendo nuestra mirada en Cristo nuestro Señor Jesús. Él es el que nos muestra el verdadero camino. Él es el que nos enseña el Evangelio. Por dónde debemos caminar. ¿Qué es lo que debemos hacer? De afirmar nuestros corazones en el Señor. Irreprensible, como dice su palabra. Amén. En 2 de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que no se ven, esas son, ¿no es cierto? Son cosas que, ¿no es cierto?, nos van a perecer. Amén. Pero las cosas que vemos acá en la tierra, estas van a Es así, perecer. amén. Todo lo que nuestros ojos puedan ver aquí en la tierra van a perecer, pero las cosas que no se ven, son las que esas permanecen. no son eternas. Esas son eternas, no van a perecer. Por eso que es necesario tener la mirada puesta en nuestro Amén, Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, ¿no es cierto? El consumador de la fe, dice la palabra del Señor. Entonces Dios nos ayude, mis hermanas. Yo le insto a buscar de Dios. Yo le insto que en forma personal, usted puede decir, pero es que nosotros tenemos Dorcas de vez en cuando, cada una vez al mes, cada 2 meses. No importa. Es personal la búsqueda, el consagrarnos, el estar en comunión con Dios es personal, hermana, porque la comunión con Dios no la venimos a tener acá en el culto. La comunión con Dios debe venir desde el hogar. Desde nuestro hogar tiene que venir esa comunión con Dios, esa búsqueda, estar en oración, estar consagrándonos, limpiándonos, para poder nosotros llegar a la presencia del Señor. Porque decía que no todo aquel que diga Señor entrará al reino. Así es, Señor. No todo aquel, muchos van a llegar, hermano, a ese momento y dirán muchas cosas, pero realmente se conservaron, guardaron la santidad, se santificaron, se prepararon para ese momento. A lo mejor no. Por eso el Señor les va a decir: no os conozco. No os conozco. Qué tristeza más grande, hermano. Por eso a uno a veces le da mucha pena cuando ve a personas. Yo le decía a mis hermanos en un momento que escuchábamos una alabanza, yo decía: yo no entiendo, yo no puedo entender aquellas personas que tuvieron a Cristo en su corazón y después se apartaron de Él. Yo no sé cómo sería mi vida sin el Señor. Yo no sé qué sería de mi vida sin saber que Cristo está conmigo. Yo no sé, no me lo puedo imaginar. ¿Cómo sería mi vida sin Cristo? ¿Cómo sería mi vida sin esa seguridad que yo tengo en Él? Porque yo cada día que me levanto confiada en mi Señor. Pongo mi vida en las manos de Él. Pongo la vida de mi familia. Pongo, ¿no es cierto?, a mis hermanos de nuestra iglesia en las manos del Señor. ¿Cómo sería mi vida? Le decía a los hermanos. Yo no entiendo a aquellas personas que desechan la gracia de Dios, que desechan el Evangelio, que desechan todas las promesas de Dios. ¿Cómo es esa vida? Yo no la entiendo, digo. Pero guárdame, Señor, para nunca experimentar eso. Amén. Para nunca experimentar. Porque si un día le dice, Señor, una promesa, te quiero servir en el último día de mi vida, te quiero servir. Yo quiero, Señor, que tú me guardes. Amén. Yo cuento que cuando era joven y cantábamos en la iglesia esa alabanza que dice: de no servirte, córtame antes, oh Señor. Yo, hermana, me quedaba callada en esa parte de la alabanza del himno. Porque me daba temor, me daba miedo decir, Señor, en la alabanza, de no servirte, córtame antes. Y si el Señor sabe que mañana no le voy a servir, y me muero ahora, Él me corta la vida, siendo joven, todavía no me he casado, todavía no he tenido hijos. Señor, mejor cerraba mi boca y no decía esa frase de la alabanza. Pero hoy la canto con mucha seguridad. Gloria a Dios. Señor, si tú estás conmigo, si tú me vas a ayudar para hacerte fiel hasta el final, amén. Yo no tengo que tener temor de decir, si no te soy fiel mañana. Gloria a Dios. Que me corte. Prefiero, Señor, que mi alma te alaba, Jehová. Prefiero, Señor, que me tomes en cuenta. Mi alma te bendice, papá. Amén, amén. Sí, Señor, así es la cosa. Gloria a Dios. Pero Él sí lo conoce. Él sabe si vamos a serle fieles. Señor. Entonces, cuando hay esa seguridad en nosotros, amén, uno le dice, le canta al Señor, como decía nuestro pastor en el himno, miremos, analicemos lo que cantamos. A veces dentro de una alabanza le estamos haciendo promesas al Señor y no nos damos cuenta que le estamos haciendo promesas a Dios en la alabanza. Entonces Dios nos ayude, hermana. Dios nos afirme cada día. Busquemos la santidad, porque dice la palabra:
sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si no hay santidad en nosotros, hermana, nadie verá al Señor. Amén. Hermana, no es que nosotros seamos santos, no. Pero tenemos que buscar la santidad todos los días. Amén. Porque como digo, esta carne es débil, esta carne de pronto se quiere rebelar, esta carne de pronto quiere caer, esta carne quiere, ¿no es cierto?, fallarle. El otro día estudiaba y me daba cuenta la palabra del Señor que a muchos confundimos el ser tentado con el ser probado. La prueba viene de parte de Dios, pero la tentación, dice la palabra, viene del diablo. Así es, amén. Del diablo viene la tentación y somos nosotros quienes decidimos caer o no caer. Somos nosotros que decimos, voy a caer en esta tentación. En cambio la prueba no, la prueba viene de parte de Dios. Y dice que la prueba con el tiempo produce bendición. Produce, aunque en el momento no Así es. uno le cuesta aceptarla, pero después produce bendición. Entonces no tenemos que confundir cuando la persona cae en tentación y dice, yo fui probada por Dios. No, ojo, la tentación viene de parte del diablo y la prueba viene de parte de Dios, porque la prueba a nosotros nos hace pasar así por el crisol. Amén. Para ver si amamos verdaderamente a Dios, si confiamos verdaderamente en Él, si estamos tomadas de su mano. Amén. Entonces Dios nos ayude, hermana, para poder santificarnos, para poder poner nuestra mirada en el tesoro más grande que es el reino de los cielos, que todas las demás cosas van a ser añadidas. Mirar a Cristo, que es el blanco perfecto. Amén. Nosotros si miramos a Cristo, hermano, en Él no vamos a encontrar falta, en Él no vamos a encontrar errores, porque si usted me mira a mí, usted va a encontrar miles de errores, miles de faltas que yo tengo, porque soy humana, como si miramos a nuestro pastor. Nosotros estamos para enseñar, ministrar, pero también tenemos debilidades, flaquezas. Si me mira a mí como lo máximo, no, tenemos que mirar a Cristo, puesto los ojos en el Señor, como decía, el consumador de la fe. Amén. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, mis hermanas, que esta palabra pueda a nosotros hacernos meditar. Señor, yo no quiero que tú digas, no te conozco. No quiero escuchar esas palabras. Amén. No quiero, Señor, esas palabras que estén en tus labios cuando yo esté en tu presencia, sino que me pueda decir el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Esas palabras yo quiero escuchar. En lo poco me fuiste fiel. Quizás es muy poco lo que hemos hecho por el Evangelio. Quizás es muy poco lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, por predicar la palabra del Señor. Pero que lo poco que hayamos hecho, Dios se agrade. Amén. Que lo poco que hagamos llegue a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Un perfume agradable. Santo tu nombre. Qué grato lo que esta hija Sí, está entregando. Señor. Qué grato lo que esta hija está haciendo. Eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Y eso es lo que yo quiero que usted también anhele, que usted desee de parte de Dios, ¿no es cierto? Buscar del reino de Dios, santificarse. Hermanas, yo sé que a veces nos cuestan dejar cosas como mujeres, nos cuesta, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Permitirle al Espíritu Santo que comience a obrar. Nosotros a veces, ¿no es cierto?, desechamos eso que Dios quiere hacer en nosotros. Y dejamos de lado, ¿no es cierto? Y también perdemos bendición. Perdemos porque Dios no puede completar la obra porque nosotros le negamos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, que obre en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo estás tú, hermana? ¿Cómo estoy yo? Dios nos está exigiendo santidad, nos está exigiendo buscar el reino de Dios y su justicia, poner la mirada en Cristo, santificarnos, prepararnos para cuando Él venga por nuestras vidas, para que no escuchemos, como decía, esas palabras, nunca os conocí, Amén. apartados de mí, dice, obradores de maldad, imagínense, obradores de maldad. Sí, Señor ¿Cómo, Jesucristo. qué comparación hace? Porque dice al principio, todos dicen Señor, Señor, pero no todos vamos a entrar al reino de los cielos, si no hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor les bendiga. Amén. Esta es la palabra que he querido compartir con ustedes. Le damos gracias, Como iglesia, Señor hermana, Jesucristo. busquemos al Señor, santifiquémonos en la presencia de Dios, busquemos de Él cada día, amén. Sea cual sea la dificultad, la prueba, no dejes de confiar en Dios, no dejes de creer en Dios. Todo lo puedo en Cristo, decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que Él Me fortalece. que Él nos sostiene, que Él nos tiene en pie, que Él nos dirige cada día, amén. Que el Señor les bendiga. Esta es la palabra que he querido compartir con ustedes, amén. Vamos a orar.
Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha permitido predicar en esta hora. Amén.